Vamos a la siguiente parte. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice lo siguiente. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo para que se beneficien todos los que me buscan o me piden y no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Entramos en un tema súper lindo que son los dones del Espíritu. Y en estos versículos de introducción, el Señor recién dice, ok, les voy a hablar sobre los dones del Espíritu, pero primero déjenme explicarles estas cosas. Una, el propósito. Los dones del Espíritu son para que no seamos engañados. Se nos hace la advertencia, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente estos dones. Entonces, si yo entiendo esta palabra buscad diligentemente como un comando, voy a entender que es un mandamiento. Y se nos dice buscad los mejores dones. En otras palabras, no deberíamos incluso conformarnos con decir, bueno, yo hago oraciones bonitas, que diga alguien, por hablar de algo que tengo en la mente ahorita. Buscad los mejores dones. Dios no quiere que nos conformemos. Ahora, alguien podría pensar, no, yo soy humildito, chiquito por aquí nomás, yo con esto estoy bien. El mandato del Señor es ser diligente en buscar lo mejor, los mejores dones. Así que vamos a ver ahora sí un poco acerca de ellos. Ok, entonces, y dice en el versículo 9 que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos. Entonces yo, según estas palabras, entiendo que son un cariñito que nos da Dios, porque lo amamos y porque somos obedientes. Entonces Él nos concede estos dones. También, si se dan cuenta, siempre se nos habla de por sus frutos los conoceréis. Las personas que tienen dones del Espíritu podemos saber que Dios les ama de forma particular y también podemos saber que guardan sus mandamientos. Ahora, a mí me gusta ser positivo en estas cosas. No quisiera yo que empecemos a ver a alguien, ese no tiene dones del Espíritu, Dios no lo ama. ¿Okay? Ya saben que en este canal, a mí, no nos gustan esas cosas. ¿Okay? Y espero que estemos conectados ustedes y yo con eso. Aquí no tratamos de andar mirando mal a otros, sino el propósito es ser inspirados todos y ser elevados. Entonces, podemos usar esto como una herramienta incluso para ser agradecido con Dios por aquellos amigos nuestros que podemos notar y saber por esto que aman a Dios y que son obedientes. Ahora, dice también que no, para qué no se dan estas señales. Dice, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. ¿Ok? Entonces, ¿para qué no son estas cosas? Los dones del Espíritu no son un show. No son para pararse en una tarima, no son para hacer alarde, no son para yo, el que lo ejecuta, ser aplaudido de los hombres y decir soy un hombre de Dios. No son para causar asombro, no son para enaltecerme yo como alguien prominente o poderoso. Los dones del Espíritu no son dados con ese fin y con ese propósito. Nosotros, si se dan cuenta, santos de los últimos días, no somos personas que reunimos gente en estadios para hacer milagros. Siempre se habla que el milagro es el cambio en el corazón de las personas y es allí donde nos enfocamos nosotros, no porque no existan milagros en la iglesia, sino porque, otra vez, no son un performance, no son un espectáculo, ¿ok? No lo hacemos para satisfacer las concupiscencias de las personas,
de personas que podrían estar ahí como, querer aplaudir o alguna cosa. No somos así. Y no los utilizamos de esa manera. No se dan para los que piden señales. No se dan para aquellos que exigen de Dios, me tienes que hacer este milagro. Nunca deberíamos hallarnos en la posición en la que nosotros exigimos a Dios un milagro, tal vez erróneamente por nuestra desesperación. Aquí ya no estamos hablando de show o de espectáculo, sino tal vez por nuestro deseo desesperado. Tal vez en algún momento nosotros exigimos un milagro. Dios, nunca te he pedido nada, pero esto te pido. Hasta ahí estamos bien. Lo que no deberíamos hacer es, y me lo tienes que hacer, me lo tienes que dar. Esa no es la postura de un hijo obediente que ama a su padre. Estas no son las actitudes correctas en cuanto a los dones del Espíritu. Continuemos, vamos a empezar a hablar de algunos de ellos. Vámonos a el versículo 11, perdón, falta una aclaración todavía. Porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre les es dado un don por el Espíritu de Dios. Ok, entonces, no se espera que una persona sea absolutamente buena para todo. Cuando pensamos y hablamos de los dones del Espíritu, a veces solamente tenemos en mente cosas relacionadas a milagros o a cosas milagrosas. Pero no es solamente eso. O a veces hay cosas que entran allí que nosotros no consideramos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver el don para ser sanado. No solo para sanar, sino para ser sanado. Naturalmente, si nosotros vemos a nuestros hermanos y a cualquier persona en el mundo, inclusive fuera de la iglesia, nosotros vemos que hay personas que son naturalmente buenas para ciertas cosas, sí, para ciertas cosas no. Cuando uno es padre, por ejemplo, uno aprende a entender más y a valorar más al individuo. Ciertamente es el caso conmigo, al entender diferencias. En mi experiencia como papá, con mi hijo, yo le traía crayolas, marcadores, plumas, lápices, esferos, como los llamen ustedes, bolígrafos. Y él se aburría con eso. Y para mí era increíble. Yo de niño era feliz dibujando, pintando. Mi hijo se aburría con esas cosas. Y yo no entendía, yo era confuso, como que, ¿qué estoy haciendo yo mal? Su don o talento no era ese. Pero conforme él fue creciendo, yo empecé a encontrar para qué cosas él sí era bueno. Cosas en las que yo no soy bueno. Eh, y algunas otras más. Cuando a mi hijo le di nombre y bendición en una reunión sacramental hace 11 años, se me quedó grabado una de las cosas que le dije, que él hablaría con denuedo. Y para mí era fabuloso verlo, como él siendo un niño pequeño, por cierto. Un día él dijo en la reunión sacramental, voy a compartir mi testimonio. Y se subió solito al estrado. Y frente a todos los hermanos, sin miedo y sin vergüenza, compartió elocuentemente su testimonio. Yo pensé, yo de niño no hacía cosas así. No a todos se les dan los mismos dones. Cuando nació mi hija, me di cuenta que ella sí agarró rápido las plumas, los crayolas, lápices de colores y le encantaba pintar. Y yo dije, bueno, ella tiene esa cosa mía. Él no, él tiene otras cosas. Pero nosotros podemos encontrar esta maravilla de que cada persona es talentosa para una cosa sí, para otra cosa tal vez no. Pero en esta diversidad nosotros podemos apreciar a otras personas. Por ejemplo, alguien que no es bueno con las artes plásticas va a mirar maravillado cómo otra persona tiene la capacidad para hacerlo.
Y eso nos hace valorarnos unos a otros. Entonces es en la sabiduría divina que no sea una persona la que tiene todo, sino que cada persona tiene sus dones, sus talentos. Y aquí habla de que a cada hombre es dado un don, pero realmente son varios y hay algo en lo que se destaca. La aclaración es que todas las personas tienen algo para lo que son no solo buenas, sino muy buenas. Entonces nosotros no deberíamos despreciar a otro porque todavía no vemos o no sabemos para qué son buenos. Todas las personas son buenas para algo. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos, como dice aquí, que buscarlos diligentemente en mí y en los demás y que sean los mejores dones. Así que yo tengo una responsabilidad de ver lo mejor en otras personas, pero también tengo una responsabilidad de procurar ese don que con el que Dios me ha bendecido, hacer que sea lo mejor que pueda ser. ¿Cuál es su don? ¿Cuáles son los dones de las personas que están alrededor suyo? Esta sería una linda actividad para conversarlo en casa con nuestra familia y reconocer, ayudarles a nuestros hijos a reconocer para qué son buenos. En relaciones de pareja, siempre va a ser bueno que nosotros le recordemos a nuestra esposa, nuestro esposo, en su caso, para qué son buenos. Va a ser bueno hacer este ejercicio con otras personas, va a ser muy bueno que otras personas hagan este ejercicio con nosotros. Siempre es bueno ese recordatorio, siempre va a ser algo que nos eleva, reconocer en alguien más, reconocerle a alguien más para que son buenos, con qué don han sido bendecidos. Ok, veamos los versículos 13 y 14, veamos lo que dice. A algunos, el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Ok, aquí dice, algunos el Espíritu da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nosotros vamos a la nota al pie que está en saber, nos manda la guía para el estudio de las escrituras a la palabra testimonio. Este algunos puede hacer que suene como muy exclusivo, no a todos, solo a algunos. ¿Okay? En cierto sentido es real, porque si nos ponemos a pensar en todas las personas que hay en este mundo, solamente un cierto porcentaje que no son la mayoría, nosotros como personas occidentales, de ver a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos en general, creer en Dios, de forma general, que tal vez no sean religiosos, pero creen en Dios. Pensamos que todos son cristianos, o la mayoría del mundo son cristianos, pero la mayoría de las personas en este planeta no son cristianas, no creen en Jesucristo. Hay otras religiones que son mucho más grandes, y si las sumamos todas, inclusive los cristianos quedamos como menos. Y no estoy hablando de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Estoy hablando de todas las religiones cristianas. No somos la mayoría. ¿Okay? Ahora, si tomamos solamente las religiones cristianas, incluso la gran mayoría de las personas no tienen un testimonio del Espíritu Santo que los lleva a saber que Jesús es el Hijo de Dios. La mayoría de las personas han recibido esta instrucción de sus padres, de sus abuelos, y de forma general lo creen, que está bien, lo creen, pero todavía no lo saben por el poder del Espíritu Santo. Esto no lo digo para que nos llenemos de orgullo y nos inflemos porque nosotros somos aquellas selectas personas que sí tienen ese testimonio. Lo digo para que lo valoremos, porque hay tantas y tantas millones de millones de millones de personas que no han recibido estos tesoros. De alguna manera, Dios nos ha visto con misericordia
y nos ha dado este tesoro del Evangelio. Hace un rato hablamos de ser agradecidos. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar? Ahora, si nos ponemos más exclusivos, solamente hay un puñado de personas a las que el Espíritu les ha revelado por completo, les ha dado a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí ya estamos hablando de algo más potente. No es las autoridades generales, la primera presidencia, el quórum de los 12, que son testigos especiales de Jesucristo. Ellos saben por el poder del Espíritu Santo, no porque lo han sentido en su corazón, sino porque el Espíritu con su poder les ha dado a conocer al Hijo del Hombre. Y entonces ellos no han sentido que es verdad, sino que conocen al Cristo. Y ellos testifican por ese poder que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, eso es un poco más, bastante más exclusivo. Versículo 14, por eso dice, a otros les es dado creer en las palabras de aquellos. Entonces, para nosotros es una gran bendición poder creer lo que nos enseñan las autoridades generales. Distintos dones del Espíritu para distintas personas. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podemos llegar a ese conocimiento. Cuando estudiemos la sección 91, Doctrina y Convenios, en el futuro, vamos a hablar un poco más de ese tema. Entonces, hemos llegado ahora sí a los dones del Espíritu, después de todo ese preámbulo. Vamos a leerlos. Versículos 17 en adelante hasta el 26. Dice, y además de cierto os digo que a algunos les es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento, para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además a unos les es dado tener fe para ser sanados, y a otros fe para sanar. Y además a algunos les es dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus. Y además a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Y estos no son todos los dones, hay muchísimos más. Podríamos sacar un video casi que de cada uno de estos versículos, podríamos hablar de todos, muchísimo. Pero la verdad es que nosotros, como les decía, no hacemos show de los milagros. No hablamos de ellos contando experiencias privadas, experiencias sagradas, especiales, contándoselos a todo el mundo. Yo pienso que he visto un ejemplo al menos de todos estos milagros que se mencionan aquí en estas escrituras. Y yo pienso que si ustedes lo trabajan un poquito en su cabeza, se van a dar cuenta que han tenido experiencias con, seguro la mayoría, tal vez todos estos milagros. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por cada uno de ellos? Y la reflexión es, cuando vemos uno de ellos en acción, ¿somos agradecidos? Yo recuerdo de algunos de estos nada más. En este momento que me puse a pensar en un ejemplo de cada uno, me hacen naturalmente sonreír. Me recuerdan cuando fue la dedicación del templo aquí en Guayaquil y el presidente Hinckley vino y nos habló las cosas que él dijo, cómo llegaron al corazón. Como les dije, estos se dan como un gesto de Dios para nosotros. Y hay tantos ejemplos, pero voy a hablar solo de uno para ilustrar este punto. Como les decía, el presidente Hinckley, entonces presidente de la iglesia, vino aquí a Guayaquil para la dedicación del templo.
Tuvimos las varias sesiones de la dedicación del templo, pero también tuvimos el día sábado anterior una reunión para todos, donde todos pudieran entrar en un estadio de aquí. Él hablaba en inglés y tenía su traductor que hablaba, que pasaba al español, estoy hablando tonterías. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo estaba escuchando, pensé para mí brevemente, wow, estoy súper bien con mi inglés, estoy entendiendo todo lo que dice antes que lo diga el traductor. Y en eso, al poco momento de eso, el presidente dijo una palabra de inglés que yo no la conocía, pero la entendí en ese momento. Y cuando entendí la frase entera de lo que él dijo, me quedé pensando por un momento, casi como un momento, esa palabra no la conozco. Este milagro chiquito no era necesario. Ahí estaba el traductor. Yo podría entender las palabras del profeta de Dios a través del traductor. No, no era algo necesario. No era algo que me iba a salvar en ese momento. Sin embargo, fue la forma en la que Dios me demostró cariño en ese momento. Fue un detallito que yo pudiera escuchar la verdad del Evangelio de la voz de su profeta y entenderlo, entender aún aquello que no sabía. Los dones se dan para nuestro beneficio y son una demostración de las tiernas misericordias que nuestro Dios tiene para con nosotros. Y qué detalle tan lindo. Ahora, he escogido uno solamente. Piensen ustedes en aquellas ocasiones y otra vez seamos agradecidos con esos detalles. Versículo 32 para dejar bien cimentado este concepto. Dice lo siguiente. Y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. Una vez más, seamos agradecidos a Dios por todas estas cosas. Ok, pasemos a la sección 47. Y aquí vamos a ver solamente una parte del encabezado, realmente. Les voy a contar un poco de la historia. Y esto también está en el manual de Ben Sígueme, así que para que se familiaricen en este momento, pero luego lo van a ver también allí en el manual cuando lo estudien individualmente o como familia. Resulta que se da el llamamiento para John Whitmer. Se lo llama para que él sea historiador de la iglesia. Ahora, cuando él recibe este llamamiento, no, como que no lo recibe con mucho gusto. Vamos a ver lo que dice el encabezado de la sección 47. Más o menos por la mitad dice, preferiría no hacerlo, pero reparé en que debería hacerse la voluntad del Señor, y si Él lo desea, deseo que lo manifieste mediante José el vidente. Esas fueron las palabras de John Whitmer. Después que José Smith recibió esta revelación, John Whitmer aceptó y prestó servicio en el oficio al que fue nombrado. Ok, como les decía, estos eran los inicios de la iglesia. Esta persona no estaba muy contenta con su llamamiento, pero pensó, si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Nosotros, ya con la iglesia organizada, bien estructurada como está, deberíamos saber que los llamamientos vienen de Dios. Y así como él, como John Whitmer, una vez que entendió que su llamamiento venía de lo alto, que es la revelación que se encuentra en la sección 47, él aceptó. De la misma forma nosotros deberíamos aceptar sabiendo y entendiendo que es la voluntad de Dios que sirvamos en uno o en otro llamamiento. Ahora, el versículo 4 dice lo siguiente. Por tanto, si es fiel, le será dado por el Consolador escribir estas cosas. Así sea. Amén. Lo mismo se nos dice a nosotros. Cuando se nos aparta
para un llamamiento, para otro, se nos dan bendiciones. La promesa del Señor siempre va a ser que si somos fieles, vamos a recibir capacidad para desenvolvernos en ese llamamiento. Al principio podríamos tener temor, podríamos estar así como seguro, obispo, que ese llamamiento es para mí, porque yo no soy muy bueno, que digamos, en ese aspecto, en ese punto. Pero si somos fieles, el Señor pone lo que hace falta. Y es una forma en la que nosotros vamos creciendo y progresando. Yo recuerdo mi primer llamamiento. Y obviamente, bueno, no obviamente, perdón, voy a hacer una aclaración. En los hombres jóvenes, en alguna u otra ocasión, fui llamado como presidente de un quórum o consejero de otro quórum. Esos llamamientos son reales, son verdaderos, no es que no valen, pero son preparatorios, son para nosotros trabajar en nuestro quórum con otros chicos. ¿Okay? Cuando fui adulto y recibí fuera de los hombres jóvenes mi primer llamamiento, se me llamó como maestro suplente. Ok, yo era, eh, había un maestro de escuela dominical y yo fui llamado para reemplazarlo en cualquier momento que él no pudiera dar la lección. Entonces, si se dan cuenta, era más una asignación que un llamamiento. Pero por algo se empieza. ¿Okay? Nosotros estábamos en una rama chiquitita en esa época, una rama pequeña, nuestra amada rama Simón Bolívar, para los que pertenecemos a ella, pertenecimos a ella. Entonces, en esta rama chiquitita no había divisiones, mayormente porque éramos tan pocos. Entonces, no había una clase que para los casados y una clase que para los solteros. Había una sola clase para adultos. Y sí tuve que dar clases. Y no fue solamente en una ocasión, tuve que dar de vez en cuando clases. Y recuerdo que me sentía chiquitito, yo, muchachito, recién saliendo de los hombres jóvenes a dar clases en las que enseñaba a hermanos casados con hijos más grandes que yo. En esa clase estaba el patriarca de la estaca y había un sinnúmero de situaciones que a mí me hacían sentir chiquito, pero con la bendición de Dios enseñaba esas clases. Y así, después hubo otros llamamientos y otros sustos, pero en cada ocasión el Señor estaba ahí para ayudarme a hacerlo y de la misma forma lo va a hacer con ustedes. Pasemos a la siguiente sección. Muy bien, como lo estuvimos conversando, bueno, lo venimos conversando ya hace algunas clases, los santos en esa época vivían esta organización de la iglesia y aún adaptarse a venir todos a vivir al mismo sitio, en Ohio, Missouri. Y habían situaciones que se daban. Entonces, para ellos fue un asunto también tener que administrar dónde iban a vivir. Entonces, esta revelación se da hablando un poco acerca de eso. Y del encabezado voy a leer así mismo, como de la mitad. Dice lo siguiente. Era un asunto importante en vista de la emigración de miembros de la Iglesia del Este de los Estados Unidos en cumplimiento del mandamiento del Señor de congregarse en Ohio. Como ellos tenían que ir a un sitio y se dio el mandamiento de comprar terrenos para que la gente pueda venir y asentarse. Entonces las personas necesitaban ayuda. Vamos a ir al versículo 6. Ya entendemos el contexto, ¿cierto? Había que comprar terrenos, el Señor estaba revelando cómo se iba a manejar eso, la situación es que había muchas personas que llegaban y no tenían dónde vivir. Ahora sí, versículo 6. Y serán nombrados para comprar los terrenos y para principiar a poner los fundamentos de la ciudad. Y entonces comenzaréis a congregaros con vuestras familias, cada hombre según su familia, de acuerdo con sus circunstancias y como les sea designado por la presidencia y el obispo de la iglesia, conforme a las leyes y los mandamientos que habéis recibido y que recibiréis más adelante, así sea. Amén. Entonces, lo hablamos bastante y lo desarrollamos ya bastante antes, así que no quisiera irme de largo con esto. Pero aquí vemos cómo el Señor habla de ayudar a las personas según sus necesidades.
y aún a organizar a las personas según sus necesidades. ¿Qué me hace a mí pensar esto? El Señor valora no solo a nosotros como comunidad, no como una sola masa de miembros de la iglesia, sino al individuo. Y se procura ayudar al individuo, a la persona, a la familia. De esta forma, nosotros también tenemos que ver que no se ayuda de la misma forma a una persona que se ayuda a otra. Yo no le hablo a mi hijo igual que le hablo a mi hija. Cada hijo tiene sus propias necesidades. Cada miembro de la iglesia, cada familia de la iglesia tiene sus propias necesidades y se ayuda de acuerdo a la situación de cada uno. No podemos pensar que porque yo resolví las cosas de una manera, otro hermano la tiene que resolver de la misma manera. A veces, como líderes, cometemos el error de juzgar a otras personas. A veces como padres cometemos el error de juzgar a nuestros hijos comparándolos unos con otros. Cada individuo es un mundo y cada persona es distinta. La solución para los problemas de las personas va a ser distintos según cada caso. Y por eso se nos manda a trabajar en consejos, a deliberar y a hablar de las necesidades de las familias. Cuando tenemos reuniones de la iglesia, se nos ha capacitado, reuniones de consejo de barrio, por ejemplo, se nos ha capacitado a que hablemos de las necesidades individuales de una familia. No a que cada líder de la iglesia dé un informe de lo que hace, sino qué familia tiene problemas, qué familia necesita una ordenanza, cómo le ayudamos a esa persona, a esa familia. Y en la casa deberíamos hacerlo igual. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo con este problema? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hija con este problema? Si llegaron hasta aquí, de todo corazón, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. Leo sus comentarios. El otro día leí un montón de corrido y me sentía tan agradecido por las cosas que me decían, porque oran por mi salud, alguien a quien no conocen sino a través de su pantalla. Y también porque muchos de ustedes me han dicho que ver estos videos les ayuda a sentir ganas de aprender más y de estudiar. Les estoy tan agradecido por todo eso. Conmigo es hasta la próxima. Chao.